¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de geometría de tercero de secundaria, el tema de segmentos. Bien, vamos a empezar a ver con el problema 1. El problema 1 nos dice: se tiene 4 puntos colineales A, B, C y D, tales que C nos dice que es punto medio del segmento AD. AB dice vale 2 veces la medida de BC. ¿Sí? Nos piden calcular BC si AD vale 12. ¿Ok? Lo que nos están pidiendo es calcular esta distancia de acá. X acá. ¿Sí? Pero ¿qué es el problema? Que AB es 2 veces BC. Si tenemos que BC es X, AB ¿cuánto sería? 2X, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces todo el segmento AC, ¿cuánto mide? 2X más X. Todo el segmento es 3X, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué más es el problema? Que C es punto medio del segmento AD. O sea, AC y CD tienen la misma medida, ¿sí o no? Pero si AC vale 3X, ¿cuánto vale CD? CD también vale 3X, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ah, ya. Entonces el segmento AD ¿cuánto mide? 3X más 3X, 6X, ¿sí o no? Pero además el segmento AD mide 12. O sea, tenemos 6X es igual a 12. El valor de X entonces sería 2. Justamente lo que nos piden. El segmento BC tiene medida 2. ¿De acuerdo? Ahora el problema 10 nos pide. ¿Qué nos dice el problema 10? A ver. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tal que AB dice que vale 12, BD vale 15. Nos piden calcular el valor de AD si BC vale 4, nos dice. Entonces lo que nos piden a nosotros es toda esta partecita de acá. ¿Cuánto mide todo el segmento AD? Bien. Acá y acá, y esto le vamos a poner una letra X. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Fíjate, el segmento BD, su medida es 15, ¿sí o no? Y el segmento BC vale 4. Entonces, lo que falta, ¿cuánto sería? 11, ¿sí o no? Este segmento mide 11. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tenemos? Fíjate, AB mide 12, BC mide 4, CD mide 11. El X será simplemente la suma. Por lo tanto, tenemos entonces que X sería igual a 12 más 4 y más 11. Y esto nos dará 27. ¿De acuerdo? Ese sería el valor de X. Bien. Ahora el problema 19 nos dice: en una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, D y E, tales que B dice que es punto medio del segmento AC. O sea, ya a ver, vamos a seguir leyéndolo. B es punto medio del segmento AC. D dice que es punto medio del segmento BE. Nos piden calcular el valor de AD si AE dice que es 9 veces la medida de BC, y eso es igual a 45. Bien, primero vamos a usar el último dato, en el que dice que AE es 9 veces BC. AE es 9 veces BC. ¿De acuerdo? O sea, claro, AE es 9 veces BC y es como 45. Entonces el segmento AE vale 45, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Por acá tenemos el segmento AE que mide 45. Y el segmento BC sería 45 sobre 9, 5, ¿sí o no? O sea, el segmento BC, que lo tenemos por acá, vale 5. ¿De acuerdo?
Pero ¿qué nos decía el problema? El problema nos dice calcular AD, o sea, este segmentito de acá. ¿Sí? Esto que le vamos a llamar un X. Ahora, recuerda que el problema nos decía que B es punto medio de AC. O sea, el segmento AB y el segmento BC miden lo mismo, ¿sí o no? Pero el segmento BC, ¿cuánto vale? 5. Entonces, el segmento AB también mide 5, ¿sí o no? Exacto. También mide 5. Y nos decía que el segmento, el punto D es punto medio del segmento BE. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner por aquí. Este segmentito, el segmento CD, ¿cuánto valdría? Recuerda que, fíjate, el segmento AD mide X y el segmento AC mide 10, ¿sí o no? Entonces este segmentito sería la diferencia, X menos 10. Esa sería la medida del segmento CD. X menos 10. Entonces, como D era punto medio del segmento BE, significa que BD y DE tienen la misma medida, ¿sí o no? ¿Cuánto mide el segmento BD? Es 5 más X menos 10, ¿sí o no? O sea, en total mide X menos 5, ¿sí o no? ¿Sí? Acá el segmento BD mide X menos 5. Entonces, habíamos dicho que el segmento BD mide lo mismo que DE. Entonces, DE también mide lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuánto mide DE? X menos 5. Excelente. Entonces, ¿cuánto mide todo el segmento en total? 45, ¿sí o no? Pero eso, fíjate, sería igual a esta partecita que es 5 más X menos 5 y más X menos 5. ¿Sí o no? Exacto. Bien, entonces esto nos va a quedar X más X, 2X menos 5. De aquí entonces 2X menos 5 es igual a 45 y 2X sería igual a 50, ¿sí o no? Por lo tanto, el valor de X sería 25. Ahí está. Esa sería la respuesta en la pregunta 19. Y por último, la pregunta 30 nos dice: sean los puntos colineales o consecutivos A, B, C y D tales que BC dice que es AB más 1. O sea, al AB, digamos, le vamos a dar una medida X, ¿sí? Entonces el segmento BC mide, dice AB más 1. O sea, este segmento de acá mide X más 1, ¿sí o no? Y el segmento CD dice que es AB menos 3. O sea, este segmento vale X menos 3. ¿Qué nos piden el problema? Calcular AD si el segmento AB es el mínimo entero, dice. O sea, por acá. Aquí, aquí y aquí. Sí, tenemos esas medidas entonces. Lo que nos piden es calcular AD si AB es el mínimo entero, dice. AB tiene que ser mínimo. Y la pregunta es, ¿cómo hallamos el AB mínimo? O sea, el X mínimo. Fíjate, el segmento CD dice vale X menos 3. ¿Sí? Pero la medida de un segmento no puede ser negativo ni 0, ¿sí o no? O sea, la medida de un segmento tiene que ser mayor que 0. O sea, X menos 3 tiene que ser mayor estricto que 0. De aquí entonces tenemos que X tiene que ser mayor que 3. Y ahora, de acuerdo a esta condición, aquí tienes que aplicar lo que aprendiste en álgebra, desigualdades. ¿Cuál es el mínimo valor entero que puede tomar X? X es mayor que 3, o sea, puede tomar 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta infinito. Entonces, de aquí tenemos que el X mínimo, porque el problema dice que tiene que ser mínimo entero positivo. Entonces, el X mínimo tiene que ser 4, ¿sí o no? ¿Sí? X mínimo es 4. Entonces, lo que nos piden a nosotros es la medida del segmento AD. Allá, por lo tanto, AD, ¿a qué es igual? X más 1 más X menos 3, ¿sí o no?
¿Esto qué cosa es? Esto es 3x menos 2. O sea, 3 por 4 menos 2. 3 por 4, 12 menos 2, 10. La medida del segmento AD es 10. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.